Bueno, pues nuevamente otro vídeo de historia. Íbamos por Alfonso XIII, ¿no? El africano. Y, a ver, sí, tenía pendiente de antes que dije que del ILE, Instituto Libre de Enseñanza, que iba a hacer un resumen, pero me están ahí investigando unas cosas porque, en fin, unas dudas que tengo ahí que no me cuadran y cuando ya esté, pues lo haremos. Y entonces, con respecto a Alfonso XIII, dijimos que le decían el africano, porque se llevaba muy bien con toda la camarilla de militares africanistas, y como ya solo nos quedaba de colonia después del desastre de Cuba, Filipinas y Puerto Rico, ya solo nos quedaba África, en el protectorado de Marruecos, pues ahí, para mantener aquello en orden, pues bueno, eso eran las aventuras, dijéramos, coloniales. Y luego las plazas de Ceuta y Melilla, que sí, esas eran nuestras. Entonces yo me quedé en el, no sé si llegué a decirlo, el desastre del Barranco del Lobo, una emboscada, murieron 10.000 soldados, no, 1.000 soldados, 10.000 en anual. Y entonces, pues bueno, eso desencadenó que Antonio Maura tuvo que reclutar tropas, en fin, y eso con el malestar de la gente desencadenó el motín de Barcelona, que llevó a la Semana Trágica, pero lo vamos a ver más tranquilamente. Entonces, para que no perdamos los minutos en repetir, y como claro, cualquiera dice, bueno, ¿y qué coño hacíamos en África? ¿O qué cojones es eso del protectorado de Marruecos, ¿no? Que, pues vamos a ver un poquito así de historia y ya pues lo sabemos, ¿no? Bueno, primero vamos a decir que Ceuta y Melilla hay mucho debate, que si son colonias, que si son plazas nuestras de pleno derecho. Pues bueno, Melilla concretamente fue conquistada por la corona de Aragón en el 1497, ¿no? Cuando todavía no existía ni reino de Marruecos ni nada, ¿no? Si Marruecos, como ya veremos, no va a ser tal hasta 1956, ¿no? O sea, hasta hace 2 días. De hecho, llevan 3 reyes. Mohamed V, Hassan II y Mohamed VI, que es el que hay. Bueno, pero no me quiero. Entonces, Melilla, pues eso, es conquistada en el 1497 por la corona de Aragón, que fue hasta allí persiguiendo a unas tribus berberiscas que estaban dándole, no sé, entonces fue hasta allí y ya conquista Melilla y nos quedamos con Melilla 1400, no sé si esto es un 9 o un 1, será un 9. Total, 500 años en Melilla. Y Ceuta es española porque nosotros ya en el 1415, cuando estábamos avanzando con la reconquista, ¿no? Pues los portugueses conquistaron Ceuta, eso, los portugueses conquistan Ceuta. Entonces nosotros, como conquistamos Portugal o nos lo anexionamos con Felipe II, como bien vimos en el primer vídeo, hice una de estas, una reseña, la dinastía de los Austrias, y entonces pues no sé si lo tuvimos durante 60 años por ahí, se fue llenando de andaluces, ¿no? Se fue llenando de andaluces. Y cuando Portugal ya consigue la independencia en el 1465, es la propia Ceuta la que quiere seguir con la corona de España. Yo no sé si les dejarían hacer un referéndum o llegó en los acuerdos que
La cosa es que Ceuta o violentamente se plantaron y dijeron que querían seguir con la corona de España, ¿no? Pues 1465, pues otros más de 500, casi 600 años. Bueno, vamos a lo que nos ocupa, al tema de Marruecos. Y que ya visto, pues bueno. En el acuerdo para repartir el protectorado de Marruecos, ¿no?, de 1906, que iba a ser entre el reparto entre Francia y España, pero previamente hubo otro en el 1904 entre Inglaterra y Francia, las dos potencias que acuerdan que la primera va a tener vía libre en Egipto, o sea, Inglaterra, y la segunda en Marruecos, o sea, que no se van a interferir, que la Inglaterra en Egipto haga, o sea, conquiste lo que quiera, y Francia en Marruecos también, salvo una pequeña salvedad, que es que Inglaterra presionó a Francia para que, porque como no la quería frente a Gibraltar, pues presionó para darnos el Rif a España. Y entonces luego ya, pues, España ya pues trata con, en el 1904, pero que eso lo vamos a ver ahora en esta breve historia, ya con Francia y España. Pero bueno, siempre el principal protector era Francia, ¿no? Y que siempre a nosotros nos había considerado como una subcontrata. Bueno, entonces hacemos una pequeña historia. 1830. En 1830, Francia, con algún Napoleón II o III, conquista Argelia y pasa a ser vecina de Marruecos, ¿no? Aunque ya digo, no era Marruecos como tal, Marruecos pues eran sultanes y tribus, y las cábilas, las tribus eran cábilas, que entre ellas guerreaban, ¿no? O sea que... Bueno, pues entonces, como no le gustaba la frontera, empieza a expandirse en la región oriental de Marruecos, conocida como los confines argelino-marroquíes. Batalla de Isli, 1844, que ya ves tú que Isli está en Alhucema, o sea que ya está un huevo dentro de Marruecos. Aplastante derrota al sultán Muley Abderramán. Y también Francia implantó un protectorado en Túnez. Pero bueno, Túnez está a la derecha, o sea que luego ya el siguiente es Egipto, el siguiente el Mar Rojo y el siguiente Arabia, ¿no? Y nosotros, Argelia, o sea, empieza a venir hacia acá, hacia la izquierda, ¿no? O sea, hacia Occidente, que es Marruecos, todo Marruecos. Bueno, pues entonces, claro, Francia no para de crecer y se va anexionando Uxda, Casablanca, Chaouia, Fez, Meninez, creo que será Mequinez, Rabat. Alemania protestó y se plantó con un Panzer frente a Agadir. Agadir está ahí por encima de la isla Canarias, ¿no?, de Marruecos, y un Panzer, pues yo no sé qué polla es, pero bueno, me asemeja más a los tanques, a los Panzer, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial. Un Panzer, pues seguramente sería algún barco grande. En fin, la cosa es que era una situación prebélica que resolvió con Francia con un acuerdo de que dejaba de poner problemas a Francia a cambio de 250.000 kilómetros cuadrados en el Congo. Como Francia tenía casi todo Centroáfrica,
pues le daría un cacho de Congo. Por eso luego, no sé si ese trozo luego sería el Congo belga, o no lo sé, en fin. España también empezó su campaña con Restinga en 1908, Cabo de Agua, Nador, Celuán, el Monte Gururú, Larache, Alcázarquivir, Arcila. Francia y España compitieron en Alcázarquivir porque no estaba muy claro la frontera. El acuerdo franco-alemán de 1911 no había satisfecho a Alemania, cuya rivalidad con Francia la llevó a la guerra del 14, ¿no? A la Gran Guerra. Por tanto, el sultán del protectorado francés declaró la guerra a Alemania, mientras España era no beligerante. Aplicó su estatus de neutralidad en su zona, ¿no? En el protectorado español. Pues sí, ahí quería yo decir, pues eso, que... lo viene después. Que claro, en las zonas limítrofes, pues había ahí rivalidades y a veces se resolvían con el que primero llegaba y otras veces, pues bueno, y ahí en Alcázarquivir, pues parece ser que se la quedan luego los franceses. Francia tenía la teoría de que como el sultán era de todo Marruecos y este había declarado la guerra, por tanto todo Marruecos estaba en guerra. Esa opinión no la compartía España. La realidad fue que agentes alemanes o progermanos campaban por la zona española prácticamente libremente. Por otro lado, sus militares, los militares españoles eran germanófilos, o sea, eran simpatizantes con los alemanes. Estamos hablando, todavía estamos en el 14, pero bueno, ya eran... En Tetuán había gran cantidad de agentes alemanes, en Melilla era un nido de espías. El Raisuni, en la región occidental del protectorado español, creo que Yebala, o que era el sultán de Yebala, era sensible a la propaganda del Kaiser alemán, que se presentaba como el libertador de los musulmanes del yugo francés, claro, del yugo francés, pero también estábamos nosotros allí, ¿no? Entonces este pensaba que si Alemania echaba a los franceses, después irían los españoles, aunque tenía duda de cuáles eran las intenciones de los alemanes, si luego estos se quedarían, ¿no? Entonces los alemanes de Melilla pagaban a jefes tribales para desestabilizar las zonas limítrofes. Querían desestabilizar las tribus de la zona francesa para que Francia se viese obligada a mandar tropas a los frentes europeos, ¿no? Tropas de Marruecos, y así debilitar la capacidad bélica frente a Alemania, ¿no? Pero no le salió bien la jugada, ya que seguían obedeciendo al sultán Moulay Youssef y este obedecía a Francia. Entonces no le salió bien la jugada a Alemania. Tanto España como Francia se reprochan mutuamente que España no es neutral. O sea, España y Francia se reprochan cosas mutuamente, ¿no? Por ejemplo, Francia le dice que no es neutral y España, nosotros le decimos a ellos que no respetan el contrabando de armas. Las relaciones, lejos de ser cordiales, pese a palabras de amistad y cooperación cruzada de ambos gobiernos,
pues en la realidad no son unas relaciones cordiales. Por ejemplo, en el desastre de Anual, los franceses en la intimidad se alegran porque sabían la posibilidad de que la posibilidad en el futuro de que España abandonara y pasase a ser un protectorado francés. Francia le encantaría de quitarse su vecino del norte y ampliar la Argelia oeste y así ampliar su amplia África central, Senegal, Guinea, Mali, Níger, exactamente no sé, pero vamos, casi todo. Esto se va a hacer larguillo, pero claro, hay que acabarlo. Luego sí hubo un entendimiento, ¿no? Quizá el único, pero que también tuvo su segunda derivada, y ahora lo vamos a ver, ¿no? Con Primo de Rivera ya en el 1925, un acuerdo en contra de Abdelkrim, ¿no? El caudillo que había unificado las cábilas y había conseguido por unos años, no sé, una república del Rif, una especie de república, y quería su independencia en contra de España, y como también llegó a meterse con parte del protectorado francés, pues entonces en ese momento sí fue la única vez que conseguimos un acuerdo. Y ya digo que tenía su segunda derivada porque realmente el acuerdo fue, digamos, medio ridículo, porque fue el 90% España y el 10% Francia. Porque Francia consistió en avanzar desde el sur, ¿no? Desde su protectorado, para que en la huida del Krim, los abdelkrines no se refugiaran allí. Pero ¿qué pasaba? Que Francia, conforme iba avanzando, pues prácticamente iba tomando también plaza y no sé si alguna no la devolvió. Y entonces pues el desembarco de Alucema en 1925 y este éxito militar, pues bueno, fue pues prácticamente, o sea, de los últimos de España, ¿no? El Abdelkrim puso de condición para rendirse a los franceses, y los franceses pues prácticamente les dieron un retiro dorado, una especie de jubilación dorada, no sé dónde sería. Sí, estuvo en muchos sitios, en Egipto, creo que incluso en Madagascar, que Madagascar era también colonia francesa. Y me imagino, pues bueno, que a cambio, pues los que todavía, las tribus estas que digo yo, que iba avanzando Francia, pues que presionara para quedarse en el lado francés. Y esto es atacar cábila francesa en 1925. Aquí en esta operación fue llevada a cabo por el mariscal Pétain. Duró poco tiempo porque en el transcurso de las operaciones conjunto de Francia, que venía desde el sur ocupando plazas, y había recelo por parte de los españoles por su verdadera intención, y la colocación de los límites daría lugar también a nuevos roces y desavenencias. Vale, esto es que lo tenía que apuntar de manera, y yo lo he dicho en lenguaje coloquial. Bueno. Luego, con el advenimiento de la Segunda República, 31 de abril del 31, tampoco contribuye a mejorar las relaciones, ya que fueron, digamos, los gobiernos españoles de la República fueron más tolerantes con los nacionalismos marroquíes, y esto desagradó profundamente
a los franceses. Por ejemplo, la prensa árabe de Oriente Medio estaba permitida en la parte del Marruecos español y no en la del Marruecos francés. También conviene señalar que las actividades nacionalistas marroquíes eran toleradas o permitidas siempre y cuando el blanco de las críticas fuera contra el colonialismo francés, no el español. Si no, si era contra nosotros, nada, permiso de negar. Bueno, ya tengo los 20 minutos. Y como esto le queda un rato, sí, le queda un buen rato. Pues entonces mejor hacer otro vídeo y luego ya el siguiente seguiré con Alfonso XIII hasta la dictadura de Primo. Sí, que ese será otro aparte. O sea que, sí, 3 vídeos de 4, bueno, pues entonces paramos.